A sus años, el cabello negro comenzaba a mostrar discretas canas en las sienes. Y las profundas ojeras marcaban el rostro de un hombre que no había conocido el descanso desde la tragedia. No desde la desaparición de su hijo. Javier, dijo, una voz suave desde la puerta. Él no respondió de inmediato. Seguía mirando el horizonte como si pudiera encontrar allí una explicación, una señal. Algo que lo liberara de la culpa y el desconcierto. Por supuesto, probablemente fue un secuestro que salió mal, dijo Ricardo, con una voz cuidadosamente modulada para sonar compasiva. Tal vez deberíamos empezar a aceptar que Miguel podría. No lo digas, le interrumpió Javier, girándose bruscamente. Sus ojos, enrojecidos por el insomnio, centellaban de rabia contenida. Mi hijo está vivo. Lo siento, aquí, añadió, golpeándose el pecho con fuerza. Ricardo retrocedió medio paso, disimulando la irritación que se le asomó por un segundo al rostro. Por supuesto, solo digo que deberías cuidar tu salud. La empresa te necesita. Yo te necesito. Javier lo observó en silencio, con la mirada cargada de una mezcla de cansancio y desconfianza. Ricardo era su único familiar vivo desde que su esposa había muerto dando a luz y ahora solo quedaba ese hijo desaparecido. Esa esperanza terca que se negaba a morir. No pienso enterrar a mi hijo sin pruebas, dijo Javier con la voz más baja, pero firme como una sentencia. Ricardo asintió con una sonrisa contenida. Aunque por dentro hervía, su plan había estado tan cerca de cumplirse. Solo faltaba que su hermano soltara la esperanza. Posiblemente a mi hijo, murmuró Javier, llevándose una mano al rostro con gesto abatido. La policía dice que no hay pistas. El auto de la niñera fue encontrado abandonado en Cuernavaca, pero de ella ni rastro, y de Miguel tampoco. ¿Quién haría algo así?, añadió con desesperación. ¿Quién se llevaría a un bebé inocente? Ricardo desvió la mirada, conteniendo una sonrisa amarga. Hay gente muy enferma en este mundo. Hermano, lo que Javier ignoraba era que esa gente enferma incluía a su propio hermano. Fue Ricardo quien había pagado a la niñera, Sofía Vega, para que entregara al pequeño a un grupo de supuestos secuestradores. El plan original era simple: simular un secuestro, provocar un caos momentáneo y luego deshacerse del niño sin dejar huella. Pero algo había salido mal, muy mal, y ahora, mientras la tormenta se disipaba sobre la ciudad, el peso de una traición aún oculta comenzaba a moverse en la oscuridad con consecuencias imprevisibles. El plan era claro: simular un secuestro, exigir un rescate millonario y luego deshacerse del bebé. De ese modo, Ricardo, como único heredero restante, se aseguraría el control absoluto de Montalvo Enterprises si algo llegaba a sucederle a Javier. Pero no contaba con un obstáculo inesperado: la conciencia de Sofía. Vigue, atormentada por la culpa y el apego que había desarrollado por el niño, Sofía decidió huir con el pequeño en lugar de entregarlo. Los secuestradores, al descubrir la traición, la persiguieron hasta Cuernavaca. Allí la alcanzaron, en una carretera solitaria a las afueras de la ciudad, en el forcejeo. Sofía resultó gravemente herida. La dejaron tirada entre matorrales, dándola por muerta. Pero antes de perder el conocimiento, con las fuerzas que le quedaban, logró ocultar al bebé en el maletero de un auto abandonado a un costado del camino. Lo envolvió con la manta más fina que llevaba, colocó el medallón con sus iniciales sobre su pecho y cerró el maletero con cuidado, confiando en que alguien lo encontraría. La casa, antes silenciosa y vacía, ahora se llenaba con los sonidos de vida, los llantos, los balbuceos y los pequeños gorjeos del bebé. Esperanza se repetía una y otra vez, solo hasta el viernes próximo. Pero mientras lo alimentaba con la leche que le había regalado doña Lupe, cuya hija acababa de dar a luz, sabía que se estaba mintiendo. Cada hora junto a Miguel, cada sonrisa desdentada que le ofrecía, cada vez que se dormía en sus brazos con la respiración tranquila y tibia, el lazo entre ellos se volvía más fuerte, más profundo. Era como si aquel niño hubiera llegado a llenar un hueco que ella ni siquiera sabía que seguía abierto. ¿Qué voy a hacer contigo, Angelito?, susurró, acariciando su frente mientras lo veía dormir, ajeno al torbellino que lo rodeaba, y en lo más profundo de su coraz. Dormía plácidamente en la canasta, ajeno al mundo que lo rodeaba. Esperanza lo contemplaba en silencio. Tú no perteneces a este lugar, no a esta pobreza, susurró con un nudo en la garganta. Tú vienes de otro mundo, y así era. 2 mundos separados por el dinero, el poder y la distancia. Entrelazados ahora por un solo hilo, ese pequeño ser que dormía sin saber que su mera existencia había desencadenado una tormenta en más de una vida. La semana se le escurrió entre los dedos Esperanza. Cada día con Miguel era un regalo inesperado, un descubrimiento nuevo, la forma en que sus diminutos dedos se aferraban a los suyos con fuerza sorprendente.
El hoyuelo encantador que le aparecía en la mejilla derecha al sonreír, ese llanto agudo y peculiar que lanzaba cuando tenía hambre y que ella ya sabía distinguir entre todos los demás. El viernes llegó demasiado rápido. Y con él, la sombra de una decisión que comenzaba a pesarle en el alma. El viernes llegó demasiado pronto. De Esperanza despertó antes del amanecer, como si su cuerpo supiera lo que el día traía consigo. Permaneció unos minutos en silencio, contemplando al pequeño Miguel dormir en la canasta que había convertido en su cuna improvisada. Su respiración suave, sus manitas cerradas. La paz con la que reposaba, todo le desgarraba el alma. Es lo correcto, se repitió mientras removía el atole sobre el fogón. Él merece más de lo que yo puedo darle. Merece una vida mejor. Pero al cargarlo entre sus brazos para alimentarlo, sintió como una oleada de angustia le apretaba el pecho. La realidad la golpeó con fuerza en apenas una semana. Miguel se había convertido en el centro de su existencia, en su risa, en su llanto, en su calor. Esperanza había vuelto a sentirse viva, y ahora debía dejarlo ir. La sola idea de no verlo crecer, de perderse sus primeros pasos, sus primeras palabras. Era un dolor que se le clavaba hondo en el pecho, insoportable. De Esperanza se acercó a la ventana. Afuera, el sol comenzaba a asomar por detrás de las montañas, tiñendo los campos de maíz con un resplandor cálido y dorado. Era un amanecer como tantos. Y sin embargo, todo era distinto. Una decisión empezó a tomar forma dentro de ella, tan nítida como la luz que se deslizaba por la tierra reseca. No puedo entregarte, susurró al bebé, abrazándolo con fuerza. Que Dios me perdone, pero no puedo. Sabía bien lo que significaba. No reportar a un niño encontrado. Criarlo como si fuera suyo. Sin papeles, sin nombre legal. Lo que estaba considerando bordeábalo. Ilegaldi, sin embargo, nunca algo le había parecido tan justo. No tenía autorización, lo sabía. Pero en su interior, Esperanza sentía que estaba salvando a Miguel de un destino incierto, de perderse en el olvido de un sistema que pocas veces protegía de verdad esa mañana. En vez de tomar el sendero polvoriento hacia el pueblo vecino, donde la esperaba el oficial Ramírez, empacó sus pocas pertenencias con manos firmes y silenciosas, ató la manta sobre su hombro. Envolvió a Miguel contra su pecho y caminó decidida hasta la casa de su comadre Lupe. ¿Estás segura de esto, Esperanza?, preguntó Lupe, luego de escuchar el plan, con los labios apretados y la mirada preocupada. No me queda otra opción. Comadre, respondió Esperanza sin dudar, no puedo entregarlo a ese orfanato. No después de todo lo que hemos vivido. Lupe guardó silencio unos segundos, observando a Miguel dormido con el ceño ligeramente fruncido, como si intuyera el peso de lo que ocurría a su alrededor. Entonces que Dios te acompaña, murmuró finalmente, y yo haré lo que pueda desde aquí. De Esperanza sintió con gratitud. Ya no había marcha atrás. Claro, aquí tienes una. Tampoco puedo quedarme aquí, Lupe. Todo el mundo sabe que encontré a un bebé. Tarde o temprano, alguien hará preguntas, dijo Esperanza, con voz baja pero decidida. Lupe, una mujer hebaste de ojos cálidos y rostro curtido por la vida. Suspiró con pesar. Se acercó al pequeño y le acarició la cabeza con ternura. Mi prima Guadalupe vive en Puebla. Tiene una tiendita en el mercado municipal. Tal vez pueda ayudarte, darte trabajo, un cuarto donde quedarte. No es mucho, pero es algo. Esperanza sintió en silencio. No tenía más opción. Esa misma tarde, con el corazón apretado y los brazos protegiendo a Miguel como un escudo, subió a un autobús desvencijado con rumbo a Puebla. La tapicería raída, los vidrios manchados y el rechinar del motor no le importaban. Solo le importaba llegar mientras el vehículo avanzaba por los caminos serpenteantes, dejando atrás los campos dorados de Santa Rosa. Esperanza miraba por la ventana sin ver. Con los ojos empañados y el alma hecha un nudo, estaba abandonando todo lo que conocía, pero también estaba siguiendo la única esperanza que le quedaba, con una mezcla de miedo y resolución apretándole el pecho. Esperanza mantuvo la vista fija en el horizonte que se desdibujaba tras la ventana del autobús. Comenzaremos de nuevo, mi niño, murmuró con ternura, acariciando la frente de Miguel, que dormía profundamente, ajeno a la trascendental decisión que acababa de tomarse en su nombre. Seremos tú y yo contra el mundo. Mientras tanto, en Ciudad de México, la vida de Javier Montalvo se había reducido a una sombra de lo que alguna vez fue. El hombre enérgico, dueño de un imperio empresarial, ahora se movía como un fantasma entre juntas que no escuchaba y decisiones que apenas firmaba. Pasaba las noches en vela, rodeado de informes policiales, mapas marcados y fotografías borrosas, buscando pistas que siempre terminaban en callejones sin salida. No podía aceptar que su hijo hubiera desaparecido sin dejar rastro, y mucho menos que todos los demás comenzaran a rendirse. Deberías tomarte un descanso, Javier, le dijo su asistente con voz suave mientras dejaba una taza de café sobre el escritorio. Esto te está matando. Pero él no respondió. Solo siguió mirando la foto de su hijo,
tomada semanas antes de su desaparición, porque en lo más profundo de su alma, él sabía que Miguel estaba vivo. Con gusto, tal vez deberías considerar reactivar tu vida social, sugirió Ricardo con una sonrisa ensayada. Mientras cenaban en el comedor de la mansión Montalvo. Conocer a alguien, formar una nueva familia. Javier lo miró como si no entendiera el idioma. ¿Estás hablando? ¿En serio? Preguntó con incredulidad. Mi hijo podría estar en cualquier parte, solo, asustado, necesitándome. ¿Y tú crees que debo ir a cócteles y tener citas? Ricardo desvió la mirada mientras se llevaba la copa de vino a los labios, ocultando detrás del cristal la frustración que comenzaba a hervirle por dentro. Su plan, meticuloso y frío, no estaba saliendo como esperaba. Javier no solo se negaba a aceptar la pérdida, se aferraba a la esperanza con uñas y dientes. Y peor aún, estaba destinando recursos de la empresa para continuarla. Búsqueda, investigadores privados, rastreos satelitales, pagos discretos a contactos policiales. Ricardo apretó la copa un poco más fuerte cada día que pasaba. Su hermano se alejaba más de la resignación y más cerca de una verdad que no debía descubrir. Con mucho gusto. Aquí tienes la escena reescrita. Han pasado casi 4 semanas, Javier insistió Ricardo con voz medida. Como quien razona con un niño testarudo, los expertos coinciden en que las primeras 48 horas son decisivas en casos de secuestro. Después de ese plazo, bueno, las probabilidades se desploman. Javier golpeó la mesa con el puño cerrado, haciendo vibrar la vajilla y silenciar al personal de servicio que rondaba cerca. No vuelvas a decir eso, espetó con furia contenida. Miguel está vivo. Lo encontraré, aunque sea lo último que haga. El aire se volvió denso, cargado de una tensión tan palpable que parecía que el silencio también contenía la respiración. Justo en ese instante, la puerta del comedor se abrió con cuidado. Martín Salgado, jefe de seguridad de Montalvo Enterprises, entró con su porte habitual, firme, discreto, pero con la urgencia escrita en el rostro. Señor Montalvo, dijo con voz grave y respetuosa. Disculpe la interrupción, pero tenemos algo que debería ver de inmediato. Javier se puso de pie de golpe, el corazón repicando con una mezcla de temor y esperanza. ¿Es sobre Miguel? Martín asintió con gravedad. No quiero adelantarme, pero podría ser una pista real. Ricardo enmudeció, con el rostro congelado y los dedos aferrados a la copa de vino. Por primera vez, el plan comenzaba a tambalear. Por supuesto. Aquí tienes la escena. No, señor. Ninguna pista directa sobre el paradero del niño, dijo Martín, midiendo sus palabras. Pero hay algo más. Hizo una breve pausa, lanzando una mirada fugaz a Ricardo, que no pasó desapercibida. La policía encontró una cantidad considerable de dinero en efectivo escondida en el apartamento de la señorita Vega. Mucho más de lo que alguien con su salario podría justificar. JVIR. Sintió que el aire se volvía más denso. Se dejó caer en la silla como si el peso de la revelación lo hubiera empujado. ¿Estás insinuando que Sofía, que ella pudo estar involucrada en el secuestro? ¿Que traicionó mi confianza y vendió a mi hijo? Es una posibilidad que estamos investigando, señor, respondió Martín con tono grave, sin adornos. El silencio que siguió fue abrumador. De pronto, Ricardo se puso de pie con torpeza, la cara tensa, el cuello enrojecido. Si me disculpan, dijo en voz baja, evitando la mirada de su hermano, no me siento bien. Y sin esperar respuesta, salió apresurado del comedor, dejando tras de sí una estela de sospechas que comenzaban, poco a poco, a tomar forma. Javier lo siguió con la mirada, una arruga nueva formándose en su frente. Algo no cuadraba, y por primera vez empezaba a notarlo. Por supuesto. ¿Aquí tienes a dónde vas, Ricardo?, preguntó Javier, frunciendo el ceño al notar el nerviosismo inusual en su hermano. Ricardo se detuvo apenas un segundo con la mano en el picaporte. Esto concierne a la familia, añadió Javier con firmeza. Precisamente por eso necesito un momento, respondió Ricardo sin volverse, su voz tensa. Sin esperar respuesta, cruzó el umbral y se marchó con pasos apurados. Subió las escaleras y se encerró en su habitación, cerrando la puerta con llave tras de sí. Su rostro, sereno frente a los demás, se transformó en una máscara de ira. Sacó su teléfono privado, aquel que nunca usaba frente a la familia, y marcó un número que conocía de memoria. Cuando la llamada fue respondida, ni siquiera saludó. ¿Qué demonios pasó con la niñera?, espetó en un susurro apremiante. Se suponía que debía desaparecer sin dejar rastro. Del otro lado, una voz grave respondió con frialdad. La mujer no entregó al niño como estaba planeado, respondió una voz ronca al otro lado de la línea. Intentó huir con él. Ricardo apretó los dientes. ¿Y el bebé? ¿Dónde está? No lo sabemos.
Cuando alcanzamos a la niñera, ya no lo tenía consigo. Estaba herida, casi inconsciente, antes de morir. Solo alcanzó a murmurar que lo había escondido. Dijo que nadie lo encontraría. Un silencio espeso se apoderó de la habitación. Ricardo sintió como el pulso se le aceleraba, un sudor frío bajándole por la espalda. Maldita sea, murmuró entre dientes, apretando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Todo su plan, tan meticulosamente construido, comenzaba a tambalear. Sin el cuerpo del niño, Javier jamás aceptaría que su hijo estaba muerto. Esa esperanza obstinada lo mantenía buscando, investigando, y ahora, con el hallazgo del dinero en el departamento de la niñera, la policía comenzaba a hacer preguntas. Preguntas que, tarde o temprano, podrían conducir hacia él. ¿Y sobre el niño?, preguntó Guadalupe con cautela, mientras servía un poco de café caliente en una taza de barro. ¿Cómo vas a explicar su presencia? Esperanza ya lo había pensado durante todo el trayecto a Puebla. No era una decisión tomada a la ligera. Diré que es mi nieto, respondió en voz baja, que mi hijo lo dejó a mi cuidado antes de irse a Estados Unidos. Guadalupe asintió lentamente, aunque la preocupación no abandonaba su mirada. Tarde o temprano vas a necesitar documentos, un acta de nacimiento, cartilla de vacunación, algo que lo haga existir oficialmente. De Esperanza suspiró con resignación, acariciando la manta que cubría al bebé, dormido plácidamente en una esquina del cuarto. Lo sé, pero por ahora, lo único que necesitamos es un lugar donde nadie pregunte demasiado. Un techo seguro. Un poco de paz de esa noche, mientras la ciudad comenzaba a silenciarse tras el bullicio del día. Esperanza se sentó junto a la improvisada cuna de Miguel. A la tenue luz de una vela, sacó con delicadeza el medallón de oro que aún llevaba colgado al cuello. El pequeño lo sostuvo entre los dedos, examinando las letras finamente grabadas. Las iniciales brillaban con un resplandor apagado. M. en ¿Quién eres realmente, chiquito?, susurró, sin esperar respuesta. ¿Qué historia te trajo hasta mí? Y mientras el bebé respiraba tranquilo, ajeno a los secretos que dormían con él, Esperanza supo que aquella pequeña joya dorada podría ser la clave para descubrir su verdadero origen, o el principio de un nuevo peligro. Por supuesto, era lo único que lo unía a su pasado, a su verdadero nombre, a su historia perdida. Esperanza sostuvo el medallón por un largo instante, sopesando el peso que no venía del oro, sino de todo lo que representaba. Por un momento pensó en deshacerse de él, quemarlo, enterrarlo, eliminar cualquier rastro de lo que Miguel había sido antes de llegar a ella, pero no pudo. Algo dentro de ella, una voz suave, maternal, firme, la detuvo. Algún día, cuando seas mayor, tendrás derecho a saber la verdad, murmuró, mientras volvía a envolver el medallón con cuidado y lo guardaba en una pequeña caja de madera, la misma donde conservaba las pocas cartas de su hijo, algunas fotografías y recuerdos del pasado. Luego, con manos temblorosas pero decididas, la escondió entre sus pertenencias más íntimas. Hasta entonces, serás Miguel Ramírez, dijo en voz baja, acariciándole el cabello al bebé dormido. Mi nieto, mi tesoro. Lo que Esperanza no podía imaginar era que, con esa simple decisión nacida del amor, acababa de alterar el curso no solo de su propia vida y la de Miguel, sino el de familias enteras. Secretos poderosos y destinos entrelazados que apenas comenzaban a desvelarse. Con gusto, también el de la poderosa familia Montalvo, cuyos secretos, cuidadosamente enterrados, no permanecerían ocultos para siempre. Tarde o temprano, la verdad emergería con fuerza, arrastrando consigo mentiras, traiciones y todo lo que alguna vez creyeron seguro. A cientos de kilómetros de la mansión Montalvo, el mercado de la Cocota en Puebla latía con vida bajo el ardiente sol del mediodía. Aromas de anís, tamales y flores frescas se mezclaban en el aire, y los gritos de los vendedores se alzaban entre el murmullo constante de compradores y curiosos. En medio del bullicio, un niño de 5 años corría entre los puestos con una sonrisa luminosa y el cabello negro ondeando al viento. Su risa clara se perdía entre las voces, mientras esquivaba con agilidad cestas, piernas y carretillas. Miguel, no corras así, te vas a caer, gritó Esperanza desde su puesto de flores. Acomodando un ramo de alcatraces en un balde metálico, el pequeño se detuvo en seco y giró con expresión inocente, sus grandes ojos oscuros centelleando de alegría. Pero no me caí, Awe, replicó con una sonrisa pícara de Esperanza. No pudo evitar sonreír. Cada día con él era un milagro silencioso. Lo había criado en las sombras, entre colores, olores y risas prestadas, construyendo con esfuerzo una vida sencilla y feliz. Pero, mientras lo observaba alejarse hacia la panadería vecina con unas monedas en la mano, algo dentro de ella se tensó. Un presentimiento leve, como si el pasado, que tanto se había esforzado por enterrar, comenzara a removerse bajo tierra, buscando la manera de salir a la superficie.
También el de la poderosa familia Montalvo, cuyos secretos, tarde o temprano, saldrían a la luz, amenazando con destruir todo lo que habían edificado con tanto esmero y ambición. A cientos de kilómetros, el mercado de la Cocota, en Puebla, rebosaba vida bajo el sol inclemente del mediodía. El aire estaba impregnado de aromas intensos, flores frescas, especias, pan recién horneado. Voces de vendedores se entrelazaban con risas, regateos y el traqueteo de carretillas entre los estrechos pasillos, entre los puestos coloridos. Un niño de 5 años se deslizaba ágil como un colibrí, sorteando canastos, piernas y telas colgantes con una sonrisa traviesa. Su risa cristalina rompía el bullicio como una melodía ligera. Miguel, no corras así, que te vas a caer, gritó Esperanza desde su humilde puesto de flores, donde colocaba lirios y alcatraces en cubetas de metal. El pequeño se detuvo en seco, girándose sobre sus talones con una expresión inocente y encantadora. El sol le iluminaba el rostro, revelando el mismo hoyuelo en la mejilla que había conquistado el corazón de Esperanza desde aquella primera semana, con una expresión de fingida inocencia, esa que sabía usar con maestría. Miguel se acercó lentamente. Era imposible no sonreír al verlo así. Su cabello negro ligeramente ondulado enmarcaba un rostro hermoso y sus ojos, oscuros e intensos, parecían contener más preguntas de las que un niño de 5 años debería tener. Miguel no solo era guapo de manera casi insólita para su edad, también era agudo, curioso y despierto. Un niño que siempre parecía entender más de lo que decía perdón. Abuelita, dijo con voz suave mientras tomaba su mano. Es que vi a Toño con su papá comprando dulces. El comentario, tan inocente como punzante, le caló hondo a Esperanza, como cada vez que Miguel hablaba de otros niños y sus padres. Una punzada le atravesó el pecho, una herida que nunca terminaba de cerrar. Durante 5 años, Esperanza había sostenido la historia que Miguel era su nieto, que su padre era un hijo inexistente, se lo había confiado antes de marcharse a Estados Unidos. Nadie había dudado. Nadie había preguntado más de la cuenta, pero eso no hacía que la mentira pesara menos en su conciencia. Dijo de su propio hijo, que supuestamente trabajaba en Estados Unidos. Con los años, la mentira se había vuelto cada vez más compleja. Inventó cartas que nunca llegaron, por correo, conversaciones telefónicas que nadie escuchó, excusas sobre por qué papá no podía venir a visitarlo. Cada detalle, una capa más para sostener una verdad falsa, pero necesaria. Ven, mi amor, ayúdame a ordenar estas margaritas, dijo Esperanza, cambiando el rumbo de la conversación con una sonrisa suave. Doña Carmen pasará por ellas más tarde. Son para la fiesta de 15 años de su nieta. Miguel se acercó enseguida. Se colocó a su lado con la naturalidad de quien ya sabía lo que debía hacer. Sus manitas, pequeñas, firmes pero delicadas, comenzaron a separar los tallos, limpiando las hojas con un cuidado que no parecía de su edad. Había aprendido a leer antes que cualquier otro niño del mercado, pero más allá de su inteligencia precoz, lo que realmente lo hacía especial era su insaciable curiosidad y esa extraña capacidad para ponerse en el lugar de los demás. Escuchaba con atención, preguntaba con respeto y abrazaba con una ternura que conmovía incluso a los más duros del barrio. Abuelita, dijo Miguel de pronto, sin dejar de acomodar las flores, ¿cuándo va a volver mi papá de Estados Unidos? Esperanza se quedó quieta por un segundo. Esa pregunta, siempre esa pregunta, regresaba con más frecuencia últimamente, y cada vez se le hacía más difícil esquivarla. Day, mi amor, respondió con dulzura, ocultando el nudo en la garganta, ya te he dicho que tu papá tiene mucho trabajo allá, pero nos quiere mucho y nos manda dinero para que vivamos bien, ¿verdad? Miguel asintió, aunque esta vez sin la misma convicción de antes. En realidad, los últimos 5 años habían sido todo lo contrario a lo que esa mentira pintaba. Fueron años de esfuerzo, sacrificio y noches en vela, pero también de gratitud. Con la ayuda inicial de Guadalupe, Esperanza había logrado levantar su pequeño puesto de flores, paso a paso. Flor por flor, claro, aquí tienes la escena. Esperanza había logrado levantar un pequeño puesto de flores que, aunque humilde, les daba lo justo para vivir con dignidad. Día tras día, entre aromas de alcatraces, bugambilias y margaritas, construyó un hogar sencillo pero lleno de amor. Con el tiempo y la ayuda discreta de un par de contactos, además de algunos sobornos inevitables, había conseguido lo impensable, un acta de nacimiento falsificada para Miguel, que lo identificaba como su nieto, nacido en Santa Rosa, Oaxaca. Miguel Ramírez. Su Miguel, pero había preguntas que ni los papeles podían callar. ¿Y por qué nunca llama por teléfono, Abue? Insistió el niño con esa mirada que parecía atravesar las paredes del alma. Toño habla con su tío en Chicago todas las semanas. Esperanza sintió como esa pregunta, tan pequeña en apariencia, le removía el corazón entero. Las llamadas desde allá son muy caras, mi amor, respondió con una sonrisa forzada.
evitando su mirada. Tu papá prefiere mandarte cartas y dinero para que no te falte nada. Miguel asintió despacio, aunque su expresión reflejaba más dudas que consuelo. Además, donde trabaja tu papá casi no hay señal, añadió Esperanza, acariciándole el cabello con ternura, intentando que sus palabras sonaran más firmes de lo que en realidad se sentía. Miguel asintió lentamente. Pero sus ojos oscuros no ocultaban la semilla de duda que había comenzado a germinar. A sus 5 años, ya era lo suficientemente perceptivo para notar que algunas cosas no encajaban del todo. De Esperanza lo notó también. Lo sintió como una punzada silenciosa. Ve a jugar un rato con Lupita, dijo, cambiando de tema con suavidad. Está en el puesto de su abuela. Pero no te alejes del mercado, ¿me escuchaste? Sí, abuelita, respondió Miguel con una sonrisa y salió corriendo. Su risa flotando entre los aromas del mercado y el bullicio de los vendedores. Verdulería, donde Lupita ayudaba a su abuela. Esperanza lo siguió con la mirada, su pecho, lleno de una mezcla extraña de orgullo y miedo. Miguel se movía con una seguridad que no dejaba de asombrarla, pero cada día que pasaba, se parecía un poco más a alguien que ella no conocía. Alguien de otro mundo, de otra sangre. A veces, cuando el silencio de la noche caía sobre la casa y Miguel dormía con la respiración tranquila de los niños que sueñan sin preocupaciones. Esperanza sacaba el medallón de oro de su escondite, lo acariciaba con los dedos temblorosos y se perdía en sus pensamientos. Se preguntaba, una y otra vez, por la familia que Miguel nunca conocería. ¿Aún lo buscarían? ¿O habrían enterrado ya la esperanza bajo el peso del tiempo y el dolor? Vida sencilla pero digna que compartían cada día, muy lejos de allí, en la imponente torre de cristal de Montalvo Enterprises, en pleno corazón de Ciudad de México. Javier Montalvo hojeaba los informes trimestrales con la mirada perdida, sin ver realmente las cifras que desfilaban ante sus ojos. A sus 55 años, su cabello era ya completamente gris y surcos profundos marcaban su frente y el contorno de su boca. Como huellas de una pena que el tiempo no había logrado borrar, la empresa marchaba mejor que nunca. En los últimos años, sus activos se habían duplicado, la expansión internacional era sólida y los inversionistas estaban más que satisfechos. Pero nada de eso parecía importar a Javier. Su cuerpo estaba allí, en esa oficina de amplios ventanales y muebles de lujo, pero su alma seguía atrapada en el día en que perdió a su hijo. Los números del sector inmobiliario son impresionantes, comentó Ricardo, sentado frente a él. Traje impecable y sonrisa medida. Ahora ostentaba el cargo de vicepresidente, un ascenso que había llegado sin mucho esfuerzo, impulsado por la inercia de la tragedia familiar. Javier asintió apenas, sin levantar la vista del informe. Lo sabía todo, pero ya nada. La inversión en Puebla está generando retornos extraordinarios, comentó Ricardo, cruzando una pierna con elegancia desde su asiento frente al escritorio. Su tono era el de un ejecutivo satisfecho, el de alguien que veía su ascenso consolidado. Pero Javier apenas reaccionó. Su mirada se desvió lentamente hacia la fotografía enmarcada que reposaba junto a unos documentos, él, mucho más joven, sosteniendo a un bebé de 2 meses con una sonrisa de orgullo absoluto. La última imagen que conservaba de su hijo. Miguel, un silencio espeso cayó entre ellos, roto solo por el zumbido lejano de la ciudad tras los ventanales. ¿Has revisado los últimos informes del investigador privado?, preguntó Javier de pronto con un deje de urgencia en la voz. Ricardo apretó la mandíbula un segundo antes de responder, disimulando el gesto tras una sonrisa diplomática. 5 años habían pasado. 5 años de búsquedas, llamadas, pistas falsas y gastos millonarios. Y aún así, Javier se aferraba con terquedad a una esperanza que para todos los demás ya no tenía sentido. Todavía no los he visto, respondió con tono neutro. ¿Salió algo nuevo? La inversión en Puebla está generando rendimientos extraordinarios, comentó Ricardo, ajustándose el reloj con aire de triunfo. El crecimiento supera todas nuestras proyecciones. Javier apenas asintió, sin despegar los ojos de la fotografía enmarcada sobre su escritorio. En la imagen, sostenía a un bebé de apenas 2 meses entre sus brazos, su expresión irradiando felicidad y orgullo. Era la última foto que tenía de Miguel. La última vez que lo vio. Del silencio entre ambos se estiró por varios segundos, hasta que Javier rompió la quietud con una pregunta inesperada. ¿Revisaste los últimos informes del investigador privado? Ricardo disimuló el gesto de fastidio que amenazó con asomar en su rostro. Lo contuvo como lo había hecho tantas veces en los últimos 5 años. 5 años. El aroma a especias del puesto vecino flotaba en el aire. ¿Qué nos darán a los locals en ese nuevo centro?, murmuró alguien, pero ¿a qué precio?, añadió otro, con una ceja alzada. Don Tomás se acomodó el sombrero y comentó,
Mi compadre trabaja en la constructora. Dice que el que manda en todo esto vive en la ciudad. Un tal Montalvo, dueño de medio México. En ese instante, Esperanza dejó caer las tijeras que tenía entre las manos. El apellido le retumbó en la cabeza como un trueno. Montalvo. Repitió con la voz temblorosa, ¿Javier Montalvo? Don Tomás la miró, sorprendido. Sí, creo que así se llama. ¿Lo conoce, doña Esperanza? No, no se apresuró a decir ella, bajando la mirada, solo me sonó familiar. Eso solo me suena el nombre de las noticias, dijo Esperanza, con tono neutro, pero por dentro, su mente era un torbellino. Montalvo, las iniciales del medallón, M.M. Miguel Montalvo. No podía ser una simple coincidencia. Durante 5 años, Esperanza había evitado a toda costa indagar sobre familias que hubieran perdido un bebé. No quería saber. No quería abrir esa puerta. Pero ahora la verdad parecía estar viniendo directamente hacia ella, sin pedir permiso. ¿Dónde está Miguel? Preguntó de pronto, con una urgencia que asomó sin filtros. Lo vi hace un rato con Lupita, cerca del puesto de don Anselmo, respondió Doña Remedios la miró, extrañada por la súbita palidez que se había apoderado del rostro. De Esperanza, sin decir más, Esperanza cerró apresuradamente su puesto. No podía perder tiempo. Tenía que encontrar a Miguel, llevárselo a casa y mantenerlo alejado del mercado. Al menos hasta que ese hombre, ese Montalvo, desapareciera de la ciudad, lo encontró donde le habían dicho, junto a don Anselmo, clasificando orcas de maíz por tamaño con una precisión que delataba su carácter meticuloso. El niño estaba concentrado, sus manitas trabajaban, con cuidado, ajeno al torbellino que se gestaba a su alrededor. Miguel, tenemos que irnos, dijo Esperanza, tomándolo de la mano con firmeza. Otro día será. Sin amacón intervino don Anselmo al ver la expresión apremiante en el rostro de Esperanza. Tu abuelita parece tener prisa. Miguel bajó la mirada con un suspiro, resignado. Esperanza le agradeció con un leve gesto y tiró suavemente de su mano, encaminándose con él hacia la salida del mercado. Avanzaban a paso rápido entre los puestos, esquivando gente y bultos de verduras, cuando el niño frunció el ceño. Abuelita, ¿estás asustada? Estás apretando mi mano muy fuerte. Esperanza, sobresaltada por la pregunta, aflojó el agarre de inmediato y respiró hondo, intentando recuperar la compostura. No, mi niño. Solo recordé que tenemos que ir a comprar tus útiles para la escuela, respondió con una sonrisa forzada. Pero si todavía faltan semanas para que empiecen las clases, observó Miguel, mirándola con esa mezcla de inocencia y perspicacia, que a veces la desarmaba. Por Miguel, la miró con esa lógica implacable que tanto lo caracterizaba. Esperanza no alcanzó a inventar otra excusa. Doblaron la esquina que conducía a la salida principal del mercado, y entonces se detuvo en seco. Frente a ellos, un grupo de hombres en traje oscuro avanzaba con paso firme. En el centro, destacando por su porte elegante y su cabello canoso perfectamente peinado, un hombre observaba a los alrededores con evidente interés. Javier Montalvo. Esperanza se quedó paralizada. Nunca lo había visto en persona, pero lo reconoció al instante. No necesitaba confirmación. Los mismos ojos intensos, la forma de la mandíbula, esa expresión firme, casi orgullosa. El rostro de Miguel era un espejo del pasado. Y Esperanza lo supo en cuanto vio los ojos de Javier Montalvo posarse sobre él. Intentó reaccionar. Tiró de la mano del niño para dar media vuelta, pero ya era demasiado tarde. Javier había notado su repentino cambio de actitud. Frunció el ceño, intrigado, y desvió la mirada hacia el niño que la acompañaba. Algo en su interior se removió. Una punzada inexplicable, como un recuerdo mal enterrado. El rostro del niño, había algo en él, algo familiar. ¿Dónde lo había visto antes? ¿O a quién se parecía? No lograba ubicarlo, pero su corazón latía con fuerza, inquieto de esperanza. Viendo su vacilación, no lo pensó 2 veces. Apretó con fuerza la mano de Miguel y se escabulló entre los puestos, zigzagueando entre canastos de frutas y con las manos temblorosas. Asterisco y espera en aceite asterisco, encendió la pequeña televisión que había comprado el año anterior. Ese viejo aparato, que apenas captaba los canales locals, comenzó a cambiar de canal con ansiedad, buscando cualquier mención de Javier Montalvo. No tardó en encontrarlo. Un reportaje sobre la expansión de Montalvo Enterprises mostraba imágenes de Javier inaugurando un hotel de lujo en Cancún. Sonreía para las cámaras, rodeado de ejecutivos y reporteros. La periodista hablaba con tono entusiasta sobre su éxito empresarial, pero luego, casi como al pasar, mencionó, pese a sus logros, Montalvo ha vivido una profunda tragedia personal. Hace más de 5 años, su único hijo fue secuestrado y, tras una intensa búsqueda, declarado presuntamente muerto. Esperanza sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Apagó el televisor de inmediato. El silencio que siguió fue denso.
cortante del bebé abandonado, las iniciales, el medallón costoso, la fecha, Dios mío, susurró Esperanza, cubriéndose el rostro con ambas manos. ¿Qué he hecho? La pregunta la atormentó durante toda la noche, dando vueltas en su mente como un eco que no se apagaba. Sabía lo que debía hacer, acercarse a Javier Montalvo, decirle la verdad, pero el miedo era un monstruo con muchas caras. La acusarían de secuestro, le arrebatarían a Miguel. ¿Y el niño cómo reaccionaría al descubrir que la mujer a la que llamaba abuelita no era su abuela, sino una desconocida que había callado todo? La angustia no la dejaba respirar. Y mientras Esperanza se debatía en aquel tormento moral, al otro lado de la ciudad, en la suite del hotel más exclusivo, Javier Montalvo también estaba despierto, sentado frente a la ventana, con un vaso intacto en la mano. No podía apartar de su mente el rostro de aquel niño en el mercado. Javier Montalvo seguía inquieto. No había logrado dormir. La imagen del niño en el mercado lo perseguía sin tregua. Había algo en él, en sus ojos, una familiaridad que no sabía de dónde venía, pero que le erizaba la piel. Tomó su teléfono y, sin pensarlo más, marcó el número de su investigador de confianza en Ciudad de México. Necesito que averigües todo sobre una mujer en el mercado de la Cocota, ordenó con voz firme pero baja. Vendedora de flores, unos 50 años. Estaba con un niño de alrededor de 5. Quiero nombres, antecedentes, lo que sea, y rápido. Mientras tanto, al amanecer del día siguiente. Asterisco asterisco y espera en aceite asterisco asterisco, se levantó con el cuerpo tenso y el alma más cansada que nunca. Decidió no abrir su puesto en el mercado. Tomó el teléfono y llamó a Guadalupe. No me siento bien, me voy a quedar en casa hoy, dijo con voz apagada. ¿Estás enferma?, preguntó Guadalupe, preocupada al instante. Esperanza dudó un segundo antes de responder, mirando a Miguel dormir plácidamente al otro lado del cuarto. Miguel se levantó al oír los golpes en la puerta, pero Esperanza lo detuvo con suavidad pero firmeza. Yo abro, dijo, con un nudo en la garganta, mientras se dirigía a la puerta. Al abrir, se encontró con Guadalupe, que entró de inmediato, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Esperanza, hay unos hombres preguntando por ti en el mercado, susurró con urgencia. Dicen que trabajan para Montalvo, y están mostrando una foto tuya. El miedo le recorrió la espalda a Esperanza como una descarga de hielo. Sintió que las piernas le temblaban. ¿Qué les dijiste? Nada, por supuesto, respondió Guadalupe, pero, Esperanza, muchos te conocen. No tardarán en encontrarte. Miguel las observaba desde la mesa, con la cabeza ladeada y los ojos muy abiertos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó en voz baja, casi como si temiera romper algo con su pregunta. Esperanza cerró los ojos por un instante. Respiró hondo, como quien se prepara para lanzarse al vacío. La decisión ya estaba tomada. Lo correcto, respondió al fin, con voz serena pero firme. Voy a hacer lo correcto. Esa misma tarde, vestida con su mejor ropa y con Miguel impecablemente peinado y arreglado, Esperanza cruzó el imponente vestíbulo del hotel donde se alojaba Javier Montalvo. En sus manos apretaba una pequeña bolsa de terciopelo oscuro, y dentro de ella el medallón de oro con las iniciales que habían cambiado su vida. Se acercó al mostrador de recepción, el corazón golpeándole el pecho como un tambor. Necesito ver al señor Montalvo, dijo con voz tensa, mirando directamente a la recepcionista. La recepcionista la miró con escepticismo, frunciendo levemente el ceño, pero algo en la firmeza temblorosa de la voz de Esperanza, en la gravedad de sus ojos, la hizo dudar. Sin decir más, levantó el teléfono y hizo la llamada minutos después. Asterisco asterisco y espera en aceite asterisco asterisco y Miguel eran escoltados en silencio hasta la suite presidencial del hotel. El ascensor parecía avanzar más lento de lo normal, y el peso del momento oprimía su pecho con cada segundo. Al llegar, un asistente les abrió la puerta. Javier Montalvo los esperaba de pie junto a la ventana, con el rostro serio, las manos cruzadas detrás de la espalda. Cuando se volvieron a ver, sus ojos se clavaron en Miguel. El niño, sin entender el torbellino que los rodeaba, observaba con asombro la inmensa y lujosa habitación, los candelabros, las alfombras suaves, y las paredes doradas como de palacio. ¿Nos conocemos?, preguntó Javier, estudiando detenidamente el rostro de Esperanza. Ella tragó saliva, luchando por mantener la compostura. No. Señor Montalvo, respondió con voz apenas audible, pero creo que usted ha estado buscando a este niño toda su vida. Javier no podía apartar los ojos del niño. Era como mirarse a sí mismo.